Crecí creyendo que esa casa era mi hogar. No es la mejor casa, pero es la única que conozco. Era un edificio antiguo, con paredes de madera que crujían como si se quejaran del tiempo. Un techo que tuve que reparar yo mismo más de una vez y un olor permanente a café recalentado y naftalina, pero era mío, o al menos eso es lo que pensé. Desde pequeña viví allí con mi abuela. Mi madre murió joven, y nadie me dijo nunca exactamente qué pasó. Solo dijeron que ella se había ido a un lugar mejor y que mi abuela era la única familia que me quedaba. Y yo creí, realmente le creí, cuando me hizo pagar las cuentas de la casa desde que conseguí mi primer trabajo. Realmente lo creí cuando mis tíos aparecían una vez al año para pedirme dinero prestado y nunca lo devolvían. Lo creí hasta el día que tuve que demostrar que la casa era mía. Mi abuela murió una sofocante tarde de noviembre. La casa estaba más silenciosa que nunca, como si incluso los muebles la extrañaran. Anne fue extraño. Pensé que sentiría más dolor, más desesperación, pero lo único que sentí fue un agotamiento abrumador. Pasé años cuidando de ella, de la casa, de las facturas. Hice sacrificios, dejé de viajar, de estudiar, de tener cualquier lujo, porque era lo correcto, porque esa era nuestra casa. Así, en medio del duelo y el cansancio, cuando fui al registro civil para iniciar el traslado de los documentos a mi nombre, descubrí que nunca había tenido derecho a nada. La casa nunca perteneció a mi familia. Nunca fue de mi abuela, nunca fue mío. Se vendió hace años, poco después de que muriera mi madre. Y todo el dinero que pagaba mes tras mes, pensando que estaba manteniendo nuestro hogar, era en realidad un alquiler que mi propia familia me cobraba sin que yo lo supiera. Recuerdo la sensación de hundirme, como si todo el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arenas movedizas. El empleado del registro civil me miró con expresión impasible, esperando que dijera algo, pero mi mente simplemente se congeló. Le pedí que lo repitiera, lo repitió palabra por palabra, como si se lo estuviera explicando a un niño. La casa fue vendida. Los nuevos propietarios permitieron que mi abuela siguiera viviendo allí, siempre y cuando pagara el alquiler. Pero quien realmente pagó fui yo durante años. Cada factura pagada con mi sudor, cada reparación que hice pensando que estaba invirtiendo en mi propia casa, cada centavo que ahorré, todo, absolutamente todo, fue una estafa. Salí del registro civil en trance, con el calor pegando la ropa a mi cuerpo y con un nudo en el estómago. ¿Cómo puede alguien engañar a su propia familia de esa manera? Me fui directo a casa. No sé cómo no tropecé en el camino, con las piernas temblando, así. Cuando abrí la puerta, el olor familiar de madera vieja y café frío me golpeó como un puñetazo. Ese lugar era mi mundo entero, mis noches de insomnio, mis cenas solitarias, mi infancia y adolescencia, todo estaba allí, arraigado en esas paredes. Y aún así, nada de ello me pertenecía. Quería gritar, romper algo, pero lo único que podía hacer era quedarme de pie en la sala de estar, mirando las fotos viejas en el estante. Mi abuela, mi madre, mis tíos, todos mirándome a través de los marcos de fotos como si nada hubiera pasado, como si fuera un tonto que creyó una mentira bien contada. Fue entonces cuando me di cuenta, necesitaba respuestas. No importaba lo sucia que fuera la verdad, necesitaba saberla. Mi primer impulso fue llamar a uno de mis tíos, pero cuando sonó el teléfono, algo dentro de mí me dijo que no me iba a gustar la respuesta. Cuando por fin contestaron, era mi tía Vera, la única que a veces fingía preocuparse por mí. Su voz sonaba sorprendida, quizás incluso un poco culpable, pero trató de ocultarlo. Ana, qué bueno hablar contigo. ¿Cómo estás, querido? Fui directo al grano. Pregunté por la casa, por la venta, por el dinero que había estado pagando sin saberlo. El silencio del otro lado duró largos segundos, seguido de un suspiro cansado. Mira, mi madre hizo lo que creyó que era mejor en ese momento. ¿No teníamos elección? ¿No tenían elección? Sentí que mi mano agarraba el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. ¿No tenían otra opción o decidieron que era más fácil engañarme? Esta vez, ella no respondió. La ira empezó a burbujear en mi pecho, como agua hirviendo. No era solo la casa, eso era todo lo que representaba esa mentira. Los años de sacrificio, las privaciones, el peso de llevar una responsabilidad
que nunca debió ser mía. Quiero los papeles, quiero verlo con mis propios ojos, exigí, tratando de mantener la voz firme. Mi tía dudó, pero finalmente aceptó. Quedamos en encontrarnos al día siguiente en su casa. Colgué el teléfono y respiré profundamente. En ese momento me di cuenta de que, más que nunca, estaba solo. Mi abuela se había ido, mi familia me traicionó, y ahora todo lo que quedaba era un montón de paredes y recuerdos que ya no eran míos. Pero si pensaban que iba a aceptar esto sin ninguna preocupación, estaban muy equivocados. La mañana siguiente llegó sofocante, como si el propio cielo quisiera asfixiarme con el peso de la situación. Estaba nervioso, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar. La casa de mi tía estaba más cerca de la ciudad, un lugar que nunca me gustó mucho, no porque estuviera lejos, sino por la sensación de que todo allí tenía un propósito oculto. Ella siempre tenía un aura de desconfianza que no podía ignorar. Cuando llegué, el portón estaba cerrado, pero la puerta estaba entreabierta, como si me hubiera estado esperando. Entré sin llamar, como si ya fuera parte de la escena. Ella estaba en la cocina, revolviendo algo en la sartén, pero pronto me llamó. «Siéntate, hablemos». Su voz era más baja de lo habitual, como si intentara calmarme, pero sabía que en el fondo la verdad ya estaba lista para salir, como un veneno que se expulsa lentamente. Me entregó los papeles con manos temblorosas, como si tuviera miedo de mirarme a los ojos. Mientras miraba los documentos, algo dentro de mí se quebró, como si se rompiera un cristal. Todo era verdad. La venta de la casa, el alquiler, que pagué la deuda con el banco. Todo allí, grabado, nada era mío. Ninguno de mis esfuerzos. El shock fue tan grande que sentí que se me cerraba la garganta y una ola de calor se apoderó de mi cuerpo. Mi tía, al notar mi reacción, intentó justificarla nuevamente con la misma excusa poco convincente. «Siempre fuiste tan joven». Ana no había forma de saberlo. Era para protegerte. ¿Proteger? ¿Qué estaba tratando de proteger? ¿Toda mi vida? Volví a mirar los papeles. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no podía controlar. Eran solo papeles, pero para mí eran una sentencia. Respiré profundamente y con una tranquilidad que no reconocía en mí, le pedí que me lo explicara todo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué hicieron eso? Mi voz salió más tranquila de lo que me hubiera gustado, casi como si estuviera rogando por una explicación que en el fondo ya sabía que no llegaría. Mi tía se ajustó las gafas y por un momento pareció sopesar cada palabra que iba a decir a tu madre. Ella sabía de la situación. No fue fácil venderlo. Ana, tu abuela, tampoco estaba al tanto de todo. Hizo una pausa, tratando de encontrar palabras para justificar lo injustificable. Pero todo sucedió de repente. Y al final fue una manera de mantener las cosas en orden. Aunque fuera difícil, la miré con incredulidad, mientras la sensación de traición crecía como una bola de nieve. Eso no fue una explicación. Fue más bien un intento de convencerme de que lo que pasó tenía algún tipo de razón. Estaba a punto de decir algo, tal vez incluso gritar, cuando sucedió algo extraño. El aire que nos rodeaba parecía haberse vuelto más pesado. Fue como si una presión invisible se hubiera instalado en la habitación. Mi tía, que siempre había tenido el control, de repente se puso pálida y comenzó a mover las manos nerviosamente. La miré, tratando de comprender qué estaba pasando. Fue entonces cuando susurró, casi sin aliento: «Ana, no lo entiendes. No se trata solo de la casa. Hay algo más detrás de esto». Mi corazón se aceleró y la tensión en el aire creció aún más. «¿Qué otra cosa? ¿Qué estás ocultando?», pregunté, más duro de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Mi tía pareció dudar, mirando a su alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. Ella me miró como si intentara reunir coraje y sentí que el aire se tensaba aún más. Esa persistente sensación de que algo extraño estaba a punto de suceder me estaba consumiendo. Me incliné hacia adelante, esperando alguna explicación, pero ella pareció dudar, como si las palabras que estaban a punto de salir de su boca fueran más peligrosas que cualquier cosa que hubiera escuchado jamás. «La casa», comenzó, pero se detuvo, como si estuviera sopesando las consecuencias. «Lo que necesitas saber, Ana, es que esta casa no es como las demás. No fue solo lo que le pasó a tu madre.
Ella siempre tenía una presencia extraña, algo que mi madre y mis hermanos sabían, pero nunca te dijeron. Fruncí el ceño confundido, tratando de entender lo que quería decir. ¿Extraña presencia? Repetí casi con incredulidad. ¿Qué presencia? ¿Qué estás tratando de decirme? Su respuesta no llegó inmediatamente. Parecía intentar evitar mi mirada. Sus manos acomodaban constantemente los papeles sobre la mesa, como si fuera alguna forma de defensa. No era solo el alquiler, no fue solo la venta. La casa tiene una historia. Mi madre siempre decía que al comprarlo sentía que se llevaba algo que no debía tener, algo que no fue bienvenido. Me reí nerviosamente, tratando de averiguar si era una historia loca o si mi tía realmente creía lo que estaba diciendo. Me estás diciendo que la casa está maldita. Mi voz estaba llena de incredulidad, y mi tía me miró con los ojos muy abiertos, como si la sola idea de hablar de ello fuera peligrosa. Ella negó con la cabeza, como si quisiera negar lo que acababa de decir, pero sus ojos no mentían. Ah, no, no es eso. No es una maldición, pero la casa tiene una energía. Siempre ha habido algo extraño ahí. Siempre pasaba algo raro. Me sentía cada vez más incómodo, y con cada palabra que ella decía, la sensación de que no sabía nada sobre el lugar donde había pasado toda mi vida solo crecía. No entiendo, tía, ¿qué quieres decir con extraño? Pregunté, tratando de tragar el nudo que se estaba formando en mi garganta. Me sentí así desde niña, pero nunca dije nada, nunca quise asustarte. Tenías que creer que estabas a salvo. Siempre fuiste tan sensible, Ana. Sabías que la casa estaba llena de secretos, pero nunca quisiste enfrentar la verdad. Empecé a sentirme mareado, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Misterios, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás diciendo que mi madre sabía algo y no me lo dijo? Mi voz se hacía más fuerte, más desesperada, pero mi tía seguía evitando mi mirada. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, retirando la cortina con un movimiento brusco. Tu madre, Ana, nunca quiso que supieras esto. Ella tenía miedo de que volvieras a involucrarte con la casa. Ya estaba perdido, sin saber más qué pensar. No entendía cómo mi tía podía estar tan tranquila, como si aquello fuera una conversación normal. Estaba empezando a perder el control de la situación, y algo dentro de mí gritaba que no debería estar allí. En ese momento, escuchando todo eso, mi madre siempre me decía que la casa había sido construida en un lugar que no debía estar, encima de algo que había estado enterrado hacía mucho tiempo. Ella se giró lentamente para mirarme y pude ver el miedo en sus ojos. Algo que no debería desenterrarse, Ana, pero cuando tu madre lo compró, algo la trajo hacia él. Ella no me lo dijo, pero sentía que allí había algo mal, como si la estuvieran observando todo el tiempo. Me quedé en shock, intentando procesar lo que decía mi tía, pero no pude. Mi mente estaba nublada, y la sensación de que esta historia era completamente loca me invadió. ¿Me estás diciendo que la casa es que obsesionado? Gage, pero la seriedad en su rostro me lo impidió. La presión en la habitación iba en aumento, y podría haber jurado que algo se movía en las sombras de la esquina, como si el lugar mismo estuviera escuchando nuestra conversación. Mi tía dio un paso atrás, como si se alejara de algo invisible, pero que sentía con una intensidad aterradora. No es un fantasma. Ana, no es eso. No son fantasmas, sino una presencia, algo malvado, algo que tenga control sobre todo lo que sucede allí, sobre todas las personas que viven allí. Ella me miró con una expresión que nunca había visto antes, a miedo puro, casi visceral. Lo has sentido, ¿no? ¿Alguna vez has estado solo o en mitad de la noche y algo te estaba mirando? Algo extraño en las sombras, en la oscuridad. Me quedé congelado. En ese momento recordé una noche específica, de un susurro bajo en el viento, de una sensación de que no estaba sola, incluso cuando las luces estaban encendidas. Pero siempre pensé que era solo mi mente jugándome malas pasadas. Nunca me dijiste nada de esto, tía. ¿Por qué? Dio un paso atrás y respiró profundamente, como si intentara reunir fuerzas para continuar. Nunca te lo dije porque no quería asustarte, Ana, y además no sabía cómo explicártelo. Cuando tu madre vivía allí, siempre decía que sentía una presencia, pero nunca quería hablar de ello. Ella se reía y decía que solo estaba en su cabeza, pero lo vi lo extraña que se volvió después de pasar mucho tiempo sola en la casa.
Y después de que ella murió, las cosas empeoraron. Mi mente estaba hecha un lío, tratando de juntar todas las piezas. Lo que decía parecía tan surrealista, pero al mismo tiempo tenía algún tipo de sentido. Recordé las noches en las que me despertaba en mitad de la noche, con esa sensación de que alguien me observaba, pero cuando miraba a mi alrededor, no había nadie. Las sombras en las paredes parecían tomar diferentes formas, como si quisieran moverse, pero simplemente cerré los ojos, forzando la idea de que era solo mi imaginación. Pero ahora ya no sabía a quién creer. Mi tía miró hacia la puerta, como si hubiera oído algo que yo no había notado. La casa tiene ojos, Ana, los muebles, las paredes. Todo allí parece absorber la energía de la gente, y con el tiempo esto se vuelve cada vez más intenso. Cuando murió su madre, su abuela, ella lo sabía, pero también tenía miedo de decir la verdad. Ella no quería que te acercaras más a la casa, para que ella también se apoderara de ti. Pero tú no tienes otra opción. Ana, la casa cobrará lo que debe. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Cobrar lo que debes. No quería entender, pero las palabras parecieron formarse en mi mente antes de que pudiera siquiera cuestionarlas. ¿Qué tenía de malo aquella casa? ¿Qué clase de energía era esta que ella llevaba? No puedo creer lo que estás diciendo, tía. Esto es una locura. Ella me miró con una expresión en blanco, como si ya estuviera agotada de intentar explicar algo que, en verdad, no podía explicarse. Sé que parece una locura, Ana, y lo entiendo. También pensé que era solo una historia para asustarnos. Pero cuando murió su abuela, la sensación de que algo estaba a punto de suceder se hizo aún más fuerte. La casa nunca volvió a ser la misma. Lo sentí, y creo que tú también lo sentiste desde el principio, pero nunca quise admitirlo. Sentí que me ahogaba, y una mezcla de ira y miedo se apoderó de mí. Lo que ella decía parecía imposible, pero al mismo tiempo, todo dentro de mí gritaba que algo no estaba bien. Había vivido entre esos muros toda mi vida, pero nunca había sentido el peso de todo lo que se decía. Mi mente empezó a correr en todas direcciones, tratando de conectar las piezas, pero cuanto más pensaba, más miedo se apoderaba de mí. ¿Estás diciendo que la casa me va a cobrar algo? Eso me destruirá como le pasó a mi madre. Me quedé casi sin palabras. La angustia se tragaba mi razonamiento. Mi tía asintió lentamente, con una expresión llena de desesperación. Sí, Ana, la casa tiene una manera de alimentarse de la energía de la gente. Cada dolor, cada sufrimiento, y cuando ya no queda nada para dar, comienza a tomar lo que le queda. Vi que esto le pasó a tu madre. La vi cambiar, volverse débil, sin vida, y ahora te toca a ti. El peso de esas palabras me aplastó. Sentí que mi cuerpo estaba al borde del colapso, como si las paredes de la casa se estuvieran cerrando sobre mí. Traté de no creerlo. Traté de luchar contra esa idea loca, pero algo me decía que no estaba mintiendo. La sensación de asfixia aumentó, y por un momento no pude respirar correctamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo pudo pasarle algo tan absurdo a toda mi familia y yo nunca me había dado cuenta? Sentí como si las paredes de la casa se cerraran a mi alrededor, como si algo invisible me estuviera tragando. Mi mente comenzó a traicionarme, llevándome a un lugar oscuro, donde los recuerdos ya no tenían sentido. Recordé una noche en que la casa parecía más fría que de costumbre. Estaba solo, pero de repente sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera mirando, tocándome. Pero cuando me di la vuelta, no había un nada. Siempre pensé que era el miedo a la soledad, pero ahora sabía que no era eso. Mi tía me miró con expresión triste, casi como si estuviera viendo algo que ya sabía, pero que no podía detener. Ana, tienes que salir de casa. No importa lo que decidas hacer con los papeles o el pasado, pero la casa necesita ser olvidada. Sin Lucia Lejos terminarás siendo engañado, como todos los demás que han pasado por esto. Esas palabras entraban en mi cabeza con una claridad aterradora y mi cuerpo estaba congelado, atrapado en esa conversación, atrapado en algo mucho más grande que yo. ¿Cómo puedes pedirme que olvide lo único que alguna vez pensé que era mío, tía? Lo único que me quedó, después de todo lo que perdí, ahora estaba gritando. La angustia me hervía, pero ella no respondió.
Ella simplemente me miró con tristeza, y en esa mirada vi que no había nada más que hacer. Tuve que tomar una decisión, y esa elección podría ser la última de mi vida. Sentí la presión de esas palabras, el peso de la decisión que estaba por tomar. ¿Qué tengo que hacer? Salir de casa, dejar atrás todo lo que alguna vez conocí. Esa sensación de ser observado, el miedo a la oscuridad, parecía crecer minuto a minuto, pero al mismo tiempo no podía imaginarme estar lejos de allí. Pasé toda mi vida en esa casa. Estaban todos los recuerdos de mi madre, de mi abuela, pero ¿qué pasaría si la verdad que me decía mi tía fuera real? ¿Qué pasaría si la casa realmente consumiera todo lo que tengo? Recordé las últimas semanas cuando sucedió algo extraño, una puerta que se cerró sola, una luz que parpadeó cuando estaba solo arriba. No le había dado ninguna importancia, pero ahora las piezas encajaban de una forma aterradora. Me levanté de repente, sintiendo una necesidad urgente de salir de allí, de respirar aire fresco. No sé qué hacer, tía. No sé en quién confiar. Si tienes razón, si todo lo que me dijiste es verdad, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo salvarme de esto? Ya no hablaba con ella, hablaba conmigo mismo, buscando una respuesta que quizá no existiera. Mi tía me miró desde lejos, con una mirada de desesperación, pero también de comprensión. Tienes que salir de la casa, Ana. No importa lo que tengas que dejar atrás. Esto es más fuerte que tú. No puedes ganar la casa, Viaga o no. Lo mejor que puedes hacer ahora es marcharte. Incluso si no lo entiendes, será la única manera de salvar tu vida. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando tomar una decisión. Pero una parte de mí todavía se rebelaba. Era difícil imaginar mi vida sin ese lugar, sin todo lo que representaba. Pero lo que decía mi tía empezaba a parecer cada vez más real. No sé cuánto tiempo estuve allí, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. La idea de salir de casa me parecía absurda, pero al mismo tiempo sentía que algo mucho más terrible me esperaba si me quedaba. Miré a mi Xiao con los ojos vacíos de esperanza, como si supiera que ya estaba perdiendo la batalla. No sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer esto, dije con voz temblorosa. Esta casa, estos recuerdos, mi madre, ¿cómo puedo dejarlo todo atrás? Ella dio un paso adelante y puso su mano sobre mi hombro, un gesto gentil pero lleno de dolor. Ana, lo que estás dejando atrás ya no es lo que crees que es. La casa te ha llevado de muchas maneras. Simplemente aún no te has dado cuenta. No quería creerlo, pero su tono serio me hizo comprender que, tal vez, debía escuchar lo que decía. Sin saber qué más hacer, me dirigí a la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y el sonido de mis botas golpeando el suelo parecía resonar por toda la casa, como una advertencia de que estaba a punto de terminar. Cuando entré por la puerta y miré hacia atrás, algo sucedió. Un sonido bajo casi imperceptible provenía de la parte trasera de la casa. Era un murmullo como una voz lejana a mí. Me quedé congelado. Sabía que estaba solo. No había nadie allí excepto mi tía y yo, y aún así, la sensación de ser observados regresó con toda su fuerza. El aire se hizo más denso, y podría haber jurado que las paredes respiraban. Vi que la puerta de la sala temblaba levemente, como si alguien estuviera intentando entrar. Lo que oí era casi imposible de comprender, pero una palabra era clara, afilada como una espada: quédate. Me quedé congelado. El sonido de la palabra quédate resonó en mi mente, pero no había forma de que pudiera ser real. No pudo ser. El aire se volvió denso a mi alrededor, y una sensación de pánico me invadió. Miré a la puerta que todavía se movía, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Era como si las paredes intentaran arrastrarme hacia atrás. Quería coger, pero tenía los pies plantados en el suelo, como si algo invisible me detuviera. Ana, la voz de mi tía sonó suave, pero firme. ¿Tienes que irte ahora? Me volví hacia ella y por primera vez vi miedo absoluto en sus ojos. La luz sabía. Ella sabía que lo que estaba sucediendo no era algo que se pudiera ignorar. La casa estaba reaccionando. La casa me estaba llamando. Di mi último paso y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe. La sensación de alivio fue inmediata, pero no duró mucho. El silencio de la noche era opresivo y la casa detrás de mí parecía respirar, esperando, observando. Miré a mi tía una última vez y ella simplemente asintió,
como si supiera que había tomado la decisión correcta. Ve, dijo ella, aléjate. No te encontrará más. Eché una última mirada a aquella vieja casa, con su fachada desgastada y sus ventanas oscuras. Sentí que estaba dejando una parte de mí atrás, pero también sabía que de alguna manera nunca volvería a ser el mismo. Y nunca más tendría que volver atrás. Cuando entré en el coche y cerré la puerta, la sensación de libertad me invadió, pero no del todo. Miré por el espejo retrovisor y, por un breve segundo, la casa pareció seguir observándome, como si las sombras en las ventanas me estuvieran siguiendo. Sabía que la decisión de irme no borraría todo lo que vivía allí, pero también sabía que mi vida tenía que seguir adelante. Ya no era mi casa, ya no era mi hogar. Esa parte de mí se perdió, y lo único que quedaba era seguir adelante, buscar algo que todavía pudiera llamarse vida. En el fondo, sabía que todo había terminado, que la casa y su historia ya no formaban parte de mi destino. Mientras me alejaba de la casa, lo último que tenía en mente era lo que me dijo mi tía antes de irse. Nunca entenderás del todo lo que pasó, Ana, pero todo esto es una llamada de atención. La casa elige a sus víctimas y de alguna manera ahora has sido liberado. Simplemente no regreses para ver qué pasa después. La casa nunca perdona. Seguí adelante, dejando el pasado atrás, sin mirar atrás, porque en el fondo sabía que nunca tendría paz dentro de esa casa. Ella ya me había quitado lo que más importaba, y ahora era el momento de partir para siempre.